Sábado, hermanos, bienvenidos a esta nueva escuela sabática. Vamos a empezar, como siempre, con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por este nuevo sábado, esta nueva lección, en la cual te pedimos que nos ayudes a profundizar en tu palabra para que podamos sacarle enseñanzas que podamos luego aplicar a nuestra vida. Te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes en todo, que nos pongas tu Espíritu Santo en nosotros para que tengamos las palabras adecuadas para hacerlo todo. También te pedimos por las personas que están pasando dificultades, ya sean de todo tipo, Señor, espirituales, también materiales, físicas, para que tú puedas poner tu mano sanadora en todos ellos y puedan prepararse para lo que nos viene. Todo esto, Señor, te lo pedimos por el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos, hermanos, a esta escuela sabática, que no vamos a poder emitir en directo, se va a emitir en diferido. Como siempre, os emplazo a todos a participar para que pueda ser de mayor interés, ¿no? Estamos en la lección 9 de este trimestre, que se titula el trimestre mayordomía, y hoy vamos a adentrarnos en el tema de la avaricia, ¿no? El tema de la avaricia. Yo hoy, como siempre, hay un versículo para memorizar, que luego analizaremos un poco, que dice en Lucas 12, del 13 al 15, le dijo uno de la multitud: «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él dijo: «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?». Y les dijo: «Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee». Luego analizaremos en qué contexto se dijeron estas palabras, ¿no? Y un poco para ver el sentido de todo esto, ¿no? Pero para empezar, yo hoy empezaré ya con una pregunta directamente, para ver un poco qué diferencia podría haber, o pensáis que hay, o qué matices entre la avaricia, la codicia y la concupiscencia. Son tres términos que en la Biblia a veces se traducen usando una palabra u otra, a veces no. Entonces, quería un poco, antes que nada, ver un poco esto, ¿no? ¿La avaricia pensáis que es lo mismo que la codicia? ¿O tiene algún matiz diferente? Y luego la concupiscencia, ¿no? Algún matiz hay, ¿eh? Algún matiz hay. La avaricia es codicia, pero es más concreto, porque la codicia es más amplio. Codiciar se puede codiciar muchas cosas. La avaricia va más que todo al tema del dinero, de las riquezas. Claro. Exactamente. Yo he puesto aquí las tres definiciones que nos dice el diccionario de cada cosa, ¿no? La avaricia nos dice que es un afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie, ¿no? Es este afán de poseer por el poseer, ¿no? Riquezas. Luego la codicia, según el diccionario, es un deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes, ¿eh? Es ese deseo por tener lo que no tienes, por tener lo que no es tuyo, ¿no? Y finalmente la concupiscencia, nos dice el diccionario, deseo de bienes materiales o terrenos, por tanto sería como la codicia, pero nos dice el matiz, en especial, deseo sexual exacerbado o desordenado, ¿no? O sea que quizá la concupiscencia se decanta un poco más hacia el tema sexual, aunque en la Biblia a veces, cuando se habla de concupiscencia o codicia, se usa la misma palabra en griego, ¿no? Concretamente, avaricia en hebreo sería betsa y en griego pleonexia, me he apuntado aquí, y vendría a decir, según la Strong, ganar de manera injusta a través del fraude y la extorsión, la avaricia sería, ¿no? O sea, hay un matiz un poco diferente de lo que nos dice el diccionario. Sería, por tanto, ganar de manera injusta a través del fraude y la extorsión. Luego la codicia, al igual que la concupiscencia, sería la misma palabra en griego, que es epitsumia, y significa desear algo mucho con pasión, especialmente lo prohibido, ¿no? Sí, porque nosotros ya tenemos en el 10º mandamiento, en la codicia, que incluye también a la mujer del prójimo. Exacto. Y uno ve que bíblicamente la concupiscencia es la inclinación hacia cualquier pecado, digamos. Claro. La inclinación al mal, básicamente. Exactamente.
Es interesante, ¿no? Porque se entremezcla, como siempre, estos conceptos pues tienen bueno, al final pues todo entra dentro de este 10º mandamiento, desde luego, ¿no? Que nos dice pues no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo, ¿no? De los 10 mandamientos, desde luego, esto a veces ya lo hemos comentado, que es el que se transgrede con mayor inconsciencia, ¿no? Uno es muy consciente cuando transgrede el sábado, cuando transgrede pues, de tratar mal a los padres, o en este caso pues, tendríamos que tratarlos bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces la codicia es algo tan innato en nosotros que no nos damos cuenta y quizá nuestra mente está codiciando y nosotros pues quizá totalmente inconscientes que en ese momento estamos cometiendo un pecado, ¿no? Y ya sabemos que el pecado pues luego te haces culpable de todo, como dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Por tanto, para nosotros, una vez más, que somos ya pues, el pueblo del tiempo del fin y que tenemos, como siempre ha sido así, pero ahora especialmente debemos ser especialmente cuidadosos en todo y también en esto, ¿no? El trimestre pues, nos habla acerca del tema del dinero, ¿no? Es acerca de la mayordomía y por tanto el trimestre, en este caso la lección lo enfoca el tema de la avaricia y de la codicia en el tema del dinero, ¿no? ¿Querías decir algo? Sí, quería decir con respecto a la codicia, nosotros vemos, ¿no?, cómo en el cielo fue precisamente una codicia de Lucifer hacia Jesucristo, ¿no? Luego vimos otro segundo caso, vimos en la creación, ¿no?, justamente por Eva codiciando de querer saber más, ¿no? Hoy en día pasa lo mismo, porque uno quiere saber más y muchas veces querer hacer más también las cosas. Nosotros vemos, por ejemplo, en las iglesias nominales que quieren hacer más, quieren hacer tanto que llegan con tantas cosas que prácticamente no llevan a los hermanos a Cristo, ¿no? Se olvidan de Jesús como Salvador, pero ellos creen que por hacer tantas cosas que festejos aquí o los encuentros allá, encuentro de los jóvenes, encuentro que Camporis, que encuentro de los guías mayores, piensa que con eso están llevando a la gente a Dios, pero no es así. Entonces se cae en el mismo tema porque todo, en realidad este tema de la avaricia engloba a todo absolutamente. Entonces, no solamente es codiciar, ¿no? Con todo, con todas las cosas. Es lo mismo que es un pecado en el cual que si uno comete un asesinato de manera real, esto llega a su mismo nivel, ¿no? Entonces, ojo también con eso, que uno a veces estando en grupos quiere, como dicen, ser el number one, no sé. Number one, ¿no? number Sí, one. entonces también aquí hay que saber. El más guapo. Limitar. Exactamente. Sí, sí, desde luego. Esto lo vamos a tocar, esto que has comentado, Laura, y lo veremos en profundidad, ¿no? Como decía, la lección, como está el trimestre enfocado en el tema del dinero, pues bueno, vamos a empezar pues, por la codicia al dinero y lo vamos a hacer muy breve porque yo creo que todos lo tenemos muy claro, que no hay que codiciar el dinero, ¿no? Vamos a leer, a ver quién quiere leer, por favor, Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10, y veremos pues, un poco el tema de la codicia al dinero. ¿Quién quiere leer? Bueno, yo tengo aquí. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Sí, el 9 también. Bueno. El 9 y el 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El 9. Vale. Bueno, aquí veríamos, y este versículo pues ya todos lo conocemos de sobras, ¿no?
Desde luego, pues el cristiano, como hemos ido viendo en este trimestre, y ya sabíamos por los estudios bíblicos y porque uno pues va leyendo la Biblia, que lógicamente no debe codiciar, ¿no? El cristiano no debe codiciar dinero y riqueza, sino que debe ser una persona dadivosa, una persona pues que dé de buen gusto, con buena predisposición, pues tanto lo que son diezmos, ofrendas y sacrificios por los pobres, ¿no? Sin embargo, pues la codicia al dinero en sí mismo es una finalidad o viene de alguna otra codicia, ¿no? Porque claro, ¿Satanás codició dinero, por ejemplo? ¿O qué codició Satanás, ¿no? O sea, vemos que la codicia al dinero quizá es el síntoma de una codicia más profunda, ¿no? Que es la codicia por el lugar elevado, ¿no? Por la supremacía, por el poder, exactamente, ¿eh? Tantas cosas que van relacionadas con ese primer pecado que cometió pues Lucifer en el cielo, ¿no? Que él quiso pues tener la posición de Jesús, ¿no? Sabemos que, por lo que hemos visto en las conferencias, que el universo de alguna forma se organiza, es como una forma piramidal, ¿no? No todo el mundo tiene la misma posición. En primer lugar tenemos arriba de todo pues lo que es la Trinidad, ¿no? La Trinidad divina. Luego tenemos pues esos 4 ángeles cubridores de la gloria de Dios. Luego tenemos pues lo que son los 24 ancianos, que estarían pues muy próximos también al trono. Luego están pues el resto de ángeles, cada uno pues con su ocupación, cada uno con su cargo. Y luego pues tenemos los habitantes de otros planetas y finalmente entre estos habitantes de otros planetas estamos nosotros, la humanidad caída, concretamente los que serán salvos, que en principio están como en un escalafón último, ¿no? Que van a ser restaurados, pero que ahora mismo están en la última posición, vamos a decir así, de esta gran pirámide, ¿no? Entonces, bueno, claro, Lucifer lo que quiso es subir de escalafón, subir a un sitio donde no le tocaba. Algo que intelectualmente, desde luego, es absurdo, ¿no? Porque si nosotros estamos en esa pirámide y precisamente por tener esa forma recibimos esa gloria de Dios que está arriba de todo y lo inunda todo, pues ¿qué más te da en el fondo estar arriba que abajo, ¿no? Si al final tú vas a recibir igual esa luz y vas a recibir ese amor de Dios, ¿no? ¿Qué necesidad tienes de luchar por ese sitio? Dios ya te dirá dónde tienes que estar, ¿no? Bueno, Lucifer cayó en ese gran error, ¿no? Vamos a leer, pues, en primer lugar lo que nos dice Patriarcas y Profetas en la lección y luego leeremos los versículos de Isaías 14, del 12 al 14. Vamos a empezar por el Enway, que nos dice, Andrea, si quieres buscar ya Isaías 14, del 12 al 14, así ya lo lees después. Dice, descontento con su posición y a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo era un privilegio de Cristo, ¿no? Por tanto, ya vemos que este fue el primer pecado, ¿no? El primer pecado fue codiciar pues, el lugar que no le tocaba a un ser creado, ¿no? Este fue el primer pecado y desde luego pues a partir de aquí todo esto se ha ido transmitiendo luego al resto de ángeles que siguieron la rebelión como también al ser humano que cayó, ¿no? Nosotros tenemos ese sentimiento muy fuerte, ¿no? ¿Quién no ha en su vida pues no ha intentado luchar en el grupo de turno donde haya participado de ser respetado y bien considerado, ¿no? Hemos siempre tenido ese anhelo, ¿no? por ser bien considerados, ¿no? Porque todo el mundo nos respetara y todo el mundo, y si podía ser pues tener una posición preeminente, mejor, ¿no? Que no ser el último de la fila. Perdón, sí. Eso creo que la codicia también está directamente vinculada con la envidia. Claro. La misma palabra en Job 5.2 te dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Exactamente, es una consecuencia, ¿no? Lo que es triste es que los que hemos estado en la iglesia muchos años, a veces has visto hasta discusiones por querer lograr un lugar más elevado, ¿no? Discusiones entre hermanos, ¿eh? Claro. Que es tremendo, ¿no? Sí, sí. Esto puede ocurrir. Claro. ¿Y por qué se nos advierte tanto de no adular al hermano?
somos muy débiles a eso. Claro, Y por claro. algo somos muy débiles. Sí, sí, la porque, adulación. claro, es meter el cable en el enchufe. Que nosotros estamos pues siempre con esa ansiedad, ¿no? A la que te despistas un poco tienes esa ansiedad, la sientes, ¿no? Bueno, ¿quién soy? ¿Qué lugar ocupo? ¿Qué lugar tendría? Me merezco, ¿no? Entonces hay que ser muy vigilante en eso porque efectivamente es un pecado grave, ¿no? Es un pecado grave el codiciar y más si caes en la misma codicia que cayó Satanás, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta. ¿Qué fue primero, la codicia o el orgullo? Bueno, no sé, quizá van juntos, ¿no? Porque claro, si sientes orgullo de tu posición, pues codicias algo mejor, ¿no? Codicias, inmediatamente ves, ¿no? Inmediatamente ves pues, que quizá no tienes la posición que te mereces, pero probablemente fue el orgullo antes, ¿no? Sí, claro. Recuerdo que Ellen White hace una especie de jerarquía del pecado. Y ella pone primero el egoísmo y luego ya viene el orgullo. Es decir, es como que hay algo primero que hace que luego se endurezca el corazón y nazca el orgullo. Y luego ya inmediatamente la codicia, ¿no? Codiciar. No, digo, porque es verdad que uno pone el egoísmo y el orgullo casi como si fueran dos caras de la misma moneda, pero me acuerdo que ella pone primero el egoísmo como raíz. Yo creo que el amor al dinero y el egoísmo son lo mismo, y luego, como una de las derivaciones directas, ya es el orgullo. Claro. No, desde luego es interesante, ¿no? Analizar todos estos aspectos porque luego uno mismo lo ve en sí mismo, ¿no? Es decir, nosotros somos la prueba viva de todo esto que estudiamos a veces, ¿no? De todas estas inclinaciones, ¿no? Que nosotros mismos pues, podemos llegar a sentir. Eva, lo que comentabas tú, Laura, antes, ¿no? También evidentemente codició pues, la fruta prohibida, codició el fruto, el árbol, pero evidentemente también codició esa posición elevada que le daría esa sabiduría que, que Satanás le prometió, ¿no? Que la serpiente le prometió si comía la fruta prohibida. Pero antes tendríamos que leer esto que te he dicho, Andrea, de cómo cayó y en qué se fijó Lucifer, ¿no? ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Vale, pues aquí vemos, ¿no? una descripción de cómo fue esta caída, cómo fue este proceso, ¿no? Cómo fue ese orgullo que sintió, como decía David, y que a partir de aquí pues, le movió hacia este resto de cosas, ¿no? A este primer pecado que fue pues, después del orgullo también esa codicia, ¿no? La persona que, por tanto, este es un pecado que se ha ido transmitiendo al resto de la humanidad, ¿no? Nosotros, por la ley de la herencia, todas estas tendencias las heredamos en nuestro carácter y ya nacemos con ellas, ¿no? Vemos como en Mateo 20:25 se nos dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Es decir, que aquí también nos da esta vislumbre, ¿no? De que efectivamente el ser humano caído pues, ha heredado esta codicia por el lugar alto, ¿no? Y a la que puede lo ejerce, a la que puede lo ejerce. Yo siempre recordaré cuando hacía el servicio militar, ¿no? Pues que ahí el último, el que no había sido nada en su pueblo, vamos a decirlo así, cuando ahí se le daba un poco de poder, pues lo ejercía de una forma implacable y a veces tiránica, o sea, se volvía un auténtico tirano, ¿no? Y decías, ¿cómo es posible? Realmente eso lo tenemos aletargado, ¿no? Como seres humanos. Sí, quería leer algo aquí de, bueno, apenitas, pero que Ellen White habla, dice, hombres en cuyos corazones la egolatría, que es la raíz de todo pecado, dice, la egolatría. Egolatría es el egoísmo, claro, es el homenaje a ti mismo, ¿no? Esa es la raíz de todos los males, desde luego. Cuando nosotros, como seres humanos, pues
codiciamos ese lugar que no nos toca, ese lugar elevado que Dios no ha querido o de momento no nos ha dado, y nosotros no tenemos por qué estar pensando en eso, pero si estamos pensando en eso y lo codiciamos, desde luego, pues somos como el primero que pecó en este sentido, ¿no? Vamos a leer Juan 8:44, Lina, si quieres leernos Juan 8:44, y también Mateo 3:7, Jackie, si quieres leernos Mateo 3:7. Y veremos realmente, para también tomar conciencia de que realmente es un pecado pues nefasto, ¿no? El codiciar, y el codiciar la supremacía pues es realmente es algo que debemos pues procurar no hacer, ¿no? Luego veremos cómo podemos hacerlo. Juan 44, sí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, gracias, Lina. Aquí vemos cómo efectivamente todo ese carácter que Satanás demuestra tener, pues lo vemos también en nosotros mismos tantas veces, ¿no? Y el codiciar ese lugar elevado, pues efectivamente nos empareja con él totalmente, ¿no? Y lo veremos más claramente todavía en este versículo que leeremos ahora. Jackie, si quieres leer Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vale, gracias, Jackie. Bueno, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Qué procuraban los fariseos, ¿no? Procuraban también una posición alta, una posición elevada, y además con el agravante de intentar conseguirla a través de la religión, ¿no? La religión sabemos que nos puede servir o bien para humillarnos ante Dios y por tanto de una forma correcta, o nos puede servir para ensalzarnos delante de la sociedad, ¿no? Pues delante de los hermanos, delante de quien sea, ¿no? Por tanto, la religión se puede usar mal, y era como la usaban los fariseos, con ese espíritu de tener una posición elevada, ¿no? Fíjate que Jesús siempre los acusa de que buscaban siempre la adulación, que la gente los adule. ¿Qué pasa con el fanatismo? ¿Qué se busca al final? Porque es el modelo del fanático, el fariseo. Ya decir fariseo y fanático es lo mismo. Pero ¿y qué es lo que buscaban? La adulación, que eran ególatras, ¿no? Veía la definición de egolatría y decía como admiración excesiva hacia la propia persona. Fariseísmo, todo lo mismo. Sí, sí. Y qué fácil es caer en el fariseísmo. Muy fácil. De hecho, Jesús, ¿no? En el Sermón del Monte, cuando él da las 8 bienaventuranzas y explica cuál es el camino que debe seguir la persona que quiera pertenecer a ese reino de gracia que él ha venido a instaurar, lo siguiente que hace, después de defender que él ha venido no a abrogar la ley, sino a cumplirla, lo siguiente que hace es empezar a sacar la paja farisaica que había en toda esa ley, ¿no? Con lo cual, y a alertarnos de no caer en eso, de no caer en ese fariseísmo, ¿no? ¿Qué pasó en la Iglesia Apostólica? ¿No se llenó de fariseísmo también? Claro. Y Dios tuvo que actuar también. Sí, sí, ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Qué hacía Pablo? Luchar en gran manera contra el fariseísmo. Exacto. Aparte de alguna que otra corriente también. Sí. Bueno, ha sido un mal que no ha desaparecido nunca, ¿no? Y hoy, lo mismo hoy. No ha desaparecido nunca. Uno, cuando en el momento que quiere alcanzar una posición más elevada a través de la religión, está ya cayendo en ese fariseísmo, ¿no? Porque eso ya te empujará a golpear a los hermanos, a exigir cosas que no tocan, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que Jesús nos advirtió mucho acerca de todo esto, ¿no? Vamos a ver, cuando una persona codicia un lugar elevado, ¿no? Un lugar que no le corresponde, ya sea que lo consiga o no lo consiga, ¿vosotros qué pensáis? ¿Cuál va a ser su estado de ánimo? ¿Va a ser de felicidad? Vamos a suponer una persona que no consigue nunca llegar a ese punto que él pensaba que tenía derecho, ¿no? Esa persona, desde luego, se va a llenar, pues seguramente, de amargura y de melancolía, ¿no? Va a ser una persona que va a quedar como desengañada de la vida, vamos a decirlo así, ¿no? Hombre, es que yo me merecía más, ¿no? De lo que realmente me ha dado la vida, ¿no? Luego también está, por eso, las personas que sí lo consiguen, personas que, habiendo codiciado el tener una posición elevada,
pues lo consiguen, la vida pues se lo permite, pero ¿vosotros creéis que esas personas son felices o una persona que ha vivido para conseguir esa posición elevada? ¿Pensáis que cuando la consigue ya es feliz o no? ¿O seguirá teniendo, claro, siempre te queda ese vacío, ¿no? Ese vacío que solo te puede llenar Dios, el amor de Dios. Si no tienes ese amor de Dios, aunque consigas ser el máximo mandatario de este mundo, no vas a tener quizá esa felicidad, a no ser que te lo llene ese hueco Satanás, que también te puede compensar de alguna forma, ¿no? Pero en principio parece que la persona que consigue ese poder siempre le queda esa insatisfacción, ¿no? Pero a mí me viene, siempre me quedó muy grabado cuando Jacob le dice a Faraón, pensemos que Jacob ya estaba en una etapa ya madura, de vejez, que ya sí había encontrado la paz de Dios, y le dice, mis días han sido cortos y malos. Es que a nosotros los cristianos es como que es el ya pero todavía no. También esa plenitud es difícil de alcanzar, podés tener un momento puntual, pero siempre... entonces, el tema inclusive como cristianos, la búsqueda de la felicidad puede ser peligrosa. Claro, claro. Es decir, obviamente que por naturaleza buscamos la felicidad porque Dios nos creó para dentro, eso. claro. Pero inclusive como cristianos tenemos que estar dispuestos a renunciar hasta eso también. Sí, desde luego, como cristianos, no quiere decir que siendo cristianos vamos a ser la pera de felices, ¿no? No. Pero, lógicamente, es lo que yo siempre pienso, ¿no? Cuando a ti te dan la mala noticia que tienes un cáncer, no es lo mismo que te digan que tiene cura y te expliquen el por qué lo tienes, que no que te dejen a ciegas y te digan te vas a morir, ¿no? Pues bueno, te quedas en otra situación muy diferente, ¿no? Una te da la esperanza y por lo tanto no es tan grave la situación como la otra, ¿no? Lo mismo pues pasa en este mundo, cuando tú tienes el mensaje cristiano, pues bueno, sabes que lo vas a pasar mal, pero sabes que al final va a haber esa recompensa que Dios nos ha prometido y eso te da fuerzas y ánimos para continuar y te puede dar un cierto bienestar, vamos a decir, espiritual, ¿no? De estar en conexión con Dios, aunque evidentemente no debemos confiarnos nunca. En cambio, el que vive en este mundo, pues, ¿qué más le queda, no? Morir y ya está. Es decir, que si las cosas le van mal en este mundo, ya poco más le queda. Y si le van bien, igual, porque va a dolerle pensar que lo va a perder todo, ¿no? En la muerte. En todo caso, sea una situación o la otra, es decir, sea uno consiga ese lugar preeminente después de haberlo codiciado o no lo consiga, eso va a ser la puerta de entrada para más pecados, ¿no? Porque lógicamente si la persona en esa lucha por el poder no lo consigue o lo consigue y no le da la satisfacción que esperaba, luego, ¿qué recurso tiene el ser humano normalmente? Pues caer en otro tipo de pecados, ¿no? Cosas que le puedan dar, entre comillas, una satisfacción puntual, ¿no? Es decir, que se inicia toda una cadena de desgracias, ¿no? Vamos a ver Efesios 4, del 17. Perdón, Luis, también no te olvides que también como sociedad somos inducidos un poquito a esto, ¿no? Sí, totalmente, claro. A este vaciamiento, hola, ¿escuchas ahí? Vale. Te decía que la sociedad fuimos inducidos a esto un poco, ¿no? A hacernos creer que la felicidad es hacer lo que uno quiere. Cuando en sí, por lo menos lo que yo pienso es, la felicidad más bien es querer lo que uno hace. Ahí te da otra perspectiva, lo ves de otra manera, ¿entiendes? Hay un trabajo fino de Satanás por atrás, hay una agenda donde no solamente nos duerme, sino también nos engañan todo, ¿no? Con el amor, con las telenovelas, con la felicidad, el éxito, lo que hablábamos el sábado pasado, o sea, hay un trabajo fino. Desgraciadamente, lo retroalimenta, digamos, ¿no? Algo que ya tenemos dentro, él encima le por pone eso te digo, la cuando leña, vos ¿no? conseguís ese éxito, entre comillas, vas a querer más, y más, y más, y más. La ambición no tiene límites. No tiene límites, efectivamente. Uno puede querer lo que hace y no significa que haga lo correcto. También. Bueno, en todo caso, vamos a leer estos versículos de Efesios 4, del 17 al 19. ¿Quién quiere leer? Pep, ¿pots llegir? Efesios 4, del 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda clase de impurezas que requerirá, lógicamente, pues dinero para poder llevarlas a cabo tantas veces, ¿no? En fin, que es una cadena de desastres, ¿no? Con lo cual ya nos damos cuenta que el codiciar, y sobre todo el codiciar un lugar que no te corresponde, que es un pecado que todos los humanos podemos sentir como tendencia, pues es una situación de la cual debemos salir si estamos ahí, ¿no? Debemos intentar salir de todas, ¿no? Como el resto de pecados. ¿Cómo podemos hacer para salir de la codicia? Vamos pues que es algo que también nos apunta a la lección, ¿no? Cómo salir de la codicia al dinero y cómo salir de la codicia en general, ¿no? ¿Cómo pensáis que podemos hacerlo? En primer lugar, ¿qué le aconsejaríais a alguien que es codicioso y quiere salir de ella? ¿Qué pensáis que podríamos decirle? Que se relaje, ¿no? Tranquilo. Exacto. Bueno, yo he apuntado varias, ¿no? En primer lugar, siempre es útil, ¿no? Meditar. La Biblia y Ellen White, pues... ¿Se ha cortado? No. Vale. ¿Está bien? ¿Apago el otro? Vale. ¿Sí? ¿Funciona? ¿Sí? Es que no hace intermitente. No hace lucecitas, a ver. ¿Sí? Bueno, ahora probaremos. Vale. Sí, sigamos. Vale, pues yo he apuntado varias cosas que podríamos pues decirle a una persona que está cayendo en este pecado, o uno mismo si se encuentra pues en esa situación, ¿no? Lo primero que siempre es útil es, en primer lugar, entender qué consecuencias tiene eso para el universo, ¿no? Nosotros sabemos que nuestra actitud pecaminosa, la codicia hacia un lugar que no nos corresponde, es parte de ella, realmente contrista al cielo. Deberíamos ser conscientes que nuestra actitud pecaminosa pone en jaque al universo, realmente lo entristece y causa una infinidad de problemas, no solo en nuestra vida, sino es que tiene unas consecuencias pues, a nivel universal, ¿no? Por ejemplo, Génesis 6:6, ¿qué nos dice? Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es decir, que lo que hacemos los hombres le duele a Dios. No es que Dios esté en una posición totalmente imparcial, sino que a Dios le duele. Por tanto, si yo estoy pecando, eso debo tenerlo claro, que mi pecado está afectando a Dios, ¿no? Lo mismo leemos en Marcos 3:5, nos dice en el caso de Jesús. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es decir, que aquí vemos como Cristo también se entristece por esa actitud pecaminosa que tenemos, ¿no? Y lo mismo pues el Espíritu Santo en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿eh? O sea que esto en primer lugar, nosotros a veces lo olvidamos, ¿no? Pensamos que en nuestra casa no nos ve nadie, pensamos que como máximo nuestros actos nos van a afectar a nosotros y quizá a nuestra familia, pero no mucho más, pero en cambio vemos como leyendo la Biblia tomamos conciencia de que realmente somos un gran estorbo para el universo, somos lo peor del universo, somos realmente pues, una mancha de pecado lamentable, ¿no? Que pone en jaque a Dios. Entonces todo esto debemos de ser conscientes de ello, ¿no? Para que nos mueva, si todavía tenemos sensibilidad, pues nos mueva al arrepentimiento sincero, ¿no? Sí, efectivamente, porque bueno, se había comentado anteriormente en una de las matutinas que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, influye en los demás, sea para bien o sea para mal.
En este caso, si una persona, hay tanto ego en una persona, se le nota casi a leguas, ¿no? Y muchas veces lo manifiestan, muchos lo pueden manifestar. Y quieras o no, pues tanto los familiares, los amigos, ahí en la iglesia o donde vayas, también se pueden sentir mal, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que cuidar y sobre todo, ¿no? Sobre todo, todas las cosas que permitir a Dios que mate ese yo que nos perjudica tanto, ¿no? Que no resistimos muchas veces Dios te lo muestra enseguida, ¿no? Que debes matarlo ya, Cortar pero a veces eso. uno sí cortar y a veces uno se resiste. Y Claro. Dios te lo va mostrando porque Dios nos va corrigiendo en este camino, en este transitar, y Dios nos lo va mostrando. Simplemente que hay que estar atentos en esos momentos, atentos y reflexionar. Perfecto. O sea que una vez uno se toma conciencia de eso, ¿no? De que tiene ese problema, ¿no? Todos lo podemos tener, por tanto todos tenemos que estar siempre analizándolos y meditando, no solo en la vida de Cristo, sino también en nuestra propia vida, lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo bien, lo que he hecho ese día, si todo ha sido correcto y en qué he fallado, ¿no? Y si realmente hemos tenido un problema de orgullo, un problema de codiciar, pues una posición, un supremacismo que no nos toca, pues tenemos que ser conscientes, arrepentirnos profundamente y pues pedir a Dios que nos ayude en ello, ¿no? Pedirle a Dios, y ya nos dice la palabra, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, que debemos de pedir ayuda a Dios, ¿no? Y Él nos ayudará. Pero esta ayuda, como en todo lo demás de esta vida, ¿no? De los pecados que podemos llegar a cometer, tenemos que poner también de nuestra parte para superar esa codicia, ¿no? David, ¿quieres decir algo? Sí, me gustaría leer en el Joyas de Testimonios Joyas de Testimonios 3, el secreto de la felicidad. Las manifestaciones de la propia voluntad destruyen la paz y la felicidad. Familia. Vale, pues efectivamente. Hay otra cita de Ellen White, ¿no? Que leía el otro día, que decía que no tenemos que entretejer nuestro yo en la obra de Dios, ¿no? No tenemos que buscar ese lugar preeminente, ¿no? Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar donde Dios nos ha puesto en la obra. Debemos de pedir a Dios que nos movilice como un recurso más que Él tiene para la obra, ¿no? Que nos movilice para formar parte de ella, pero no entretejer nuestro yo, no entretejer nuestro orgullo, nuestro proyecto personal, ¿no? Sino que nosotros debemos ser un instrumento más, ¿no? El que Él desee, el que Él quiera, ¿no? Donde Él nos ponga. Recordemos siempre eso, ¿no? Que la luz del sol, y ese sol pues es Cristo, ilumina a todos nos llega si realmente queremos recibirla, ¿no? Con lo cual, eso es lo importante, ¿no? Base tenemos que partir que eso está en nosotros. Es decir, si nosotros tenemos pecado, tenemos codicia, tenemos orgullo, tenemos egoísmo. La raíz, cada uno tendrá más, menos, tendrá más acentuado aquí o allá, pero eso lo tenemos. Porque yo a veces he contado, que conocí una cierta persona de 50 años adventista y me decía, yo nunca supe lo que es el orgullo. Y digo, bueno. Entonces, claro, si nosotros pensamos que ese problema es de otro, que yo no tengo ningún deseo por la supremacía, es que nos vamos a estar mintiendo a nosotros mismos. Alguno lo puede tener más acentuado, pero el pecado lo tenemos. Entonces tenemos que saber que tenemos que luchar contra nosotros mismos. Si Ellen White dice que la gran batalla y la victoria más grande es la victoria contra el yo, pues es que todos lo tenemos. Entonces eso tenemos que de base aceptar que nosotros lo tenemos y que tenemos que lidiar día a día, que morir al yo es eso. Es decir, intentar en todo lo posible y día a día no entretejer nuestro yo en la obra de Dios, por ejemplo, a lo que estabas diciendo. Pero aceptamos que el yo nuestro va a querer salir. Sí, debemos de estar súper atentos en esto, ¿no? Totalmente. Es una de las cosas que, bueno, se ha cometido un gran error, ¿no? Dentro del pueblo de Dios, que no se ha advertido, sobre todo a los padres, a las madres, ¿no? Cuando ya un hijo nace,
empiezas a decirle, uy, mira qué bien estás haciendo esto, uy, tienes que ser el mejor, tienes que ser el mejor del curso, tienes que ser siempre el mejor de todo, ¿no? No está mal, pero muchas veces hay niños que nunca han aceptado el un no de los padres. Entonces, nosotros vemos en la palabra de Dios, sobre todo en los 10 mandamientos, cuando nuestro Padre Celestial nos dice, no codiciarás, ¿no? Ya el tema que estamos tocando. Entonces, es una de las cosas que también lo que se ha hecho es alimentar al ego a los pequeñines, ¿no? Entonces, en cambio, ahora vemos que salen estos temas, se habla con un poco más de profundidad y bueno, al decirles a los padres que en este sentido también ayuden a sus hijos, ¿no? en su carácter, que también sepan los niños que hay un no rotundo, ¿no? Que ellos deben aprender también eso, saber que no siempre en la vida todo puede estar bien y todo lo perfecto que puede ser uno. Sí. Vimos tantas cosas que se nos aumentan a causa de educaciones que quizá no eran del todo correctas, ¿no? O al contrario, haber sido educado en una familia que con las cosas claras y que te haya podido ir guiando desde el principio, bueno, siempre te puede ser de una ayuda, desde luego, preciosísima, ¿no? Para luego, cuando seas mayor, pues acordarte de alguna forma, tener eso ya empapado de eso y que te pueda ser de tanta utilidad, ¿no? Los que no hayan recibido una educación así, pues siempre tienen ese plus de dificultad, ¿no? Porque, bueno, desandar el camino siempre es más difícil que no iniciarlo de cero, ¿no? Sí, dime. La cuestión de la codicia, ¿no? Como estamos hablando, bueno, que no he puesto mucha atención porque he estado intentando solucionarlo para poder emitir en directo, decirle a las personas que no escuchan, aclarar, que no escuchan del todo bien porque está con el micro ambiente, ya que el micro que tengo para el móvil no sé por qué no funciona, ni uno ni otro. Entonces, un poco de paciencia, que ya luego se subirá completamente la escuela sabática grabada con el sonido bueno. La codicia, como bien se dice, incluye una serie de cuestiones totalmente abarcantes, ¿no? No solamente cuando relacionamos la codicia, la gente suele relacionarla o con dinero, o con cosas, o con personas, y la codicia, lógicamente, también está como, bueno, Satanás, ¿no? Que quiso codiciar un puesto, un lugar, y también en las cosas espirituales. O sea, cuando nosotros, cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, ¿no? Diferentes formas y talentos que Dios nos ha dado para poder llevar a cabo una obra. El Señor a cada uno le da diferentes situaciones. Y a veces pasa y suele pasar mucho, y esto lo he vivido desde la parte, desde la iglesia adventista, ¿no? Que se codicia una condición espiritual de una persona. Claro, cuando el ego es bastante grande, cuando el orgullo es bastante grande y que todos los seres humanos en grado menos o en grado más lo tenemos, eso está claro, que el orgullo está innato en nosotros. Pero a veces suele codiciarse un poco la forma que tiene otra persona de captar de la comunión con Dios que tenga, de todas estas cosas así, ¿no? De su forma de transmitir, yo qué sé, hay muchas variantes en este caso, sí. Y se suele codiciar esto, o sea, cuando la parte espiritual no está bien asentada en una persona, suele hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ha habido una deficiencia en su parte en ponerse completamente a tono con Dios y en saber que no todos tenemos las mismas capacidades, que no todos tenemos los mismos dones, los mismos talentos, que por lo tanto vamos a ser diferentes casi siempre, ¿no? Sí, sí. Y entonces
en lugar de ponerme a decir, mira, este hermano qué bien lo hace, ¿no? Cómo se plantea las cosas, cómo llega a estas conclusiones, o cómo transmite, cómo predica, cómo da la escuela. Todas las cuestiones así. Pero en lugar de plantearse estas cosas, las personas, ¿qué deberían de hacer? Pues ponerse a tono con Dios y dejar que Dios pueda ir transformando, y que los dones que seguramente esa persona a la que tú estás codiciando no tiene, y tú tienes otro, pues los puedas utilizar para Dios. Entonces la codicia en la parte espiritual también existe. Y es una de las más duras, porque también tiene mucho que ver con Satanás, ¿no? Quiso codiciar el puesto de Dios, quiso codiciar la capacidad, lo poderoso que era Dios, ponerse en ese lugar y olvidando el lugar que él tenía, que era un lugar privilegiado, que era un lugar al lado de Cristo, al lado de la deidad, ¿no? Y entonces era el tercero, nos habla, era un querubín, un ángel poderoso. Entonces, deberíamos de todo de hacer una reflexión en esto, ¿no? Si queremos hacer más por la obra de Dios, pues pongámonos a ello, ¿no? Pero ya no pongámonos por querer sobresalir, sino porque realmente amamos a Dios de verdad. Ahí está el tema, ¿no? Y precisamente viendo los testimonios que presenta nuestra hermana Rocío, ¿no? Vemos ahí cómo Dios mueve a las personas y pone a cada una en un sitio, ¿no? No las pone a todas en el mismo sitio, no las pone todas en el mismo lugar, no les ha dado a todas el mismo talento. A una pues le ha dado un tipo de talento y le ha dado una posición determinada, a otra le ha dado otro. Entonces, bueno, de eso tenemos que aprender constantemente, ¿no? Con lo que dijo Fanny, me gustaría entonces hacer una pregunta, ¿no? Ella hablaba de codiciar, digamos, por así decir, la espiritualidad, la condición espiritual de otro, en un sentido de pecado. Pero también la Biblia nos habla de que tenemos que imitar lo bueno del otro. Incluso Pablo dice, imítenme a mí, no es solo a Jesús, sino que podemos imitar a un hermano. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Dónde podría saber uno que está haciendo lo correcto o está pecando, digamos? ¿Cuál es la diferencia entre imitar y codiciar, digamos, la condición espiritual del otro? ¿Dónde podría estar? La envidia, quizá, ¿no? La envidia, el sentir ese sentimiento que te consume, ¿no? Ese sentimiento que no te eleva, sino que te consume, ¿no? Creo que la diferencia radica en el motivo. Dice David, en las intenciones del corazón. Radica ahí. O sea, si tú quieres un poco imitar, ¿no? Yo qué sé, el ejemplo del hermano, está bien, pero siempre y cuando eso sea por un motivo sincero, por un motivo de amor, por un motivo no de que bueno, voy a ser como este hermano por adularlo. Pues no, mejor. Mejor. No, la cuestión está en el motivo. Si el motivo es que te consume la envidia, como bien dices tú, ahí ya vamos muy mal. La cuestión es por querer ser un poco más o por querer igualarme, ahí ya vamos mal. Pero si la cuestión es tratar de imitar, por ejemplo, como nos habla de imitar a Cristo, ¿no? ¿Lo imitamos por qué? ¿Porque lo envidiamos? No, porque vemos que es un... Sí, total. Y porque le queremos amar y porque queremos hacer las cosas bien. Porque nos gustaría tener esa parte de Cristo, ¿no? Esa bondad, ese amor, nos encantaría tener. ¿Pero por qué? Para poder llevar a cabo la obra que Él nos ha dejado aquí. Para poder ser mejores como Dios nos manda, ¿no? En ese sentido, al menos es lo que yo pienso, ¿no? Yo muchas veces pienso que si uno, y lo comparo a veces con el tema de estar enamorado, ¿no? Todos hemos estado enamorados en la vida, ¿no? Y quizá nos han correspondido en ese amor. Cuando uno está en ese punto, los demás les da igual, o sea, ¿me entiendes o no lo que quiero decir? No estás pendiente de los demás, estás pendiente pues de la persona que estás teniendo esa relación, ¿no? Y además te permite incluso tratar a los demás mejor que nunca, ¿no? Porque tú estás bien, estás en esa conexión. Pues con Cristo es lo mismo, ¿no? Si tú realmente estás por las cosas de Dios y tienes esa unión con Dios, los demás, en el buen sentido de la palabra, te dan igual.
evidentemente los amas mejor que nunca porque no sientes no los ves como una amenaza, no los ves como algo que te va a perjudicar en tu felicidad, no, porque tú ya estás con Dios. Esta unión es indestructible porque tú la has deseado, la deseas y Dios te corresponde, ¿no? Este es el punto. Si tú no tienes esa conexión bien asentada, es cuando te entran todos estos sentimientos, ¿no? De envidia, bueno, tantas cosas, ¿no? Que nos hacen realmente profundamente infelices. César, ¿querías decir algo? Simplemente también puedes, lo tiro, a ver qué pensáis. También respetando el calafón de mandatario, ¿no? O sea, porque en la palabra se pone los dirigentes, ¿no? Los ancianos, el obispo, anciano, o sea, hay un escalafón. Sí, también lo hay en el cielo. Sí, hay un orden, ¿Por qué aquí claro, el orden? ¿Por qué no se respeta? ¿Por qué no lo respetamos? Eso es lo que no entiendo. La raíz es la misma, ¿no? Es codiciar algo que no te toca, ¿no? Exacto. Si hay una persona que tiene el poder y la capacidad de decir, no, tú no puedes cumplir ese puesto por X y tal motivo que no cumples con los requisitos que demanda el puesto. Punto. O quizá Dios te quiere para algo que realmente serás muy útil en eso, ¿no? Entonces, y que tú quizá ni te imaginas en ese momento, ¿no? Exacto. Entonces ahí se evitarían un poco las envidias y eso, ¿no? Pero digamos que tenemos que estar muy atentos a nuestras emociones, inclusive las más... Cualquier impulso que viene, debemos estar muy atentos, porque si hablamos mucho de la limpieza del corazón, pues tenemos que estar muy atentos a lo que se origina allí, lo que sale. Claro. Desde las emociones más profundas, los sentimientos, ni hablar, bueno, cuando ya se le pone pensamiento, palabra, digamos. Sí, porque en el corazón es la cocina de todo, digamos, por eso, ¿no? Y sale como una pulsión, una fuerza, digamos, que después, vale, la mente le pondrá también palabras, digamos, y podemos ya expresarlo en obras, en palabras habladas, pero debemos estar muy atentos a eso, a la emoción, porque sí es verdad, claro, cuando hablamos de decir, bueno, las motivaciones, y podemos discernirlas. Con la ayuda de Dios podemos discernir. Sí, y obviamente que hay como emociones buenas y malas y nosotros ya las sentimos de manera diferente. Totalmente. Quería comentar, me acerco, es que hay personas que dicen que a mí se me escucha muy bien, pero es porque me acerco al móvil. Quería comentar que eso, lo que decía Javi, ¿no? Yo pienso que sí que el Satanás nos engaña muchas veces, pero nos engaña porque nosotros queremos. Porque Eva, por ejemplo, fue engañada, pero porque quiso, ¿no? Dios le había dado una orden y ¿qué hizo? Pues desobedecer esa orden. Se alejó de su esposo y luego acabó como acabó, ¿no? Porque quiso. Satanás nos puede llegar a engañar de una manera impresionante, pero porque nosotros le hemos abierto la puerta para que lo haga. Y como dice Javi, yo creo que a veces es muy difícil discernir ciertas cosas, ¿no?, que hay en nuestro interior, porque hay cosas que incluso no sabíamos y Dios las pone ahí. Yo he hecho esto, es que es impresionante, ¿no? Pero las intenciones del corazón creo que se pueden discernir perfectamente. O sea, no estamos nosotros incapacitados para ver que lo que vamos a hacer es por A o es por B. Creo que ahí Satanás nos ha influido, pero ahí nosotros tenemos la decisión. Y el discernir el por qué yo hago alguna cosa es algo que está y es algo por el cual seremos juzgados. Entonces, creo que no tenemos excusa cuando es que a mí me engañó Satanás. No, Satanás nos engaña, pero es porque queremos. Claro. Bueno, hay una forma o una manera de poder discernir ese tipo de sentimiento que motiva al corazón. Cuando nosotros nos vamos acercando cada día a Cristo, nosotros podemos ir viendo o entendiendo o sabiendo ese motivo que sale del corazón, si es una envidia, si es una codicia en algún acto suyo o en algún acto de otra persona, podemos ir viendo, discerniendo y reconociendo ese tipo de sentimiento. Cada vez que nos acercamos a Cristo más, lo podemos ver. Me gustaría
Voy a leer un pequeño párrafo de Consejos sobre la mayordomía cristiana, conflicto desigual, el título. El egoísmo es un impulso humano más poderoso y más generalizado, y debido a esto, la lucha del alma entre la simpatía y la codicia constituye una prueba desigual. Porque mientras el egoísmo es la pasión más fuerte, el amor y la benevolencia son con mucha frecuencia los sentimientos más débiles, y por regla general el maligno gana la victoria. Por lo tanto, al dar nuestro trabajo y nuestros dones a la causa de Dios, es peligroso dejarse controlar por los sentimientos y el impulso. Muy bien, David, gracias. Efectivamente, ¿no? Por tanto, somos ya conscientes totalmente de que el codiciar, ¿no? Y el codiciar concretamente, pues lugares que Dios no ha puesto para ti, pues es un pecado grave del cual debemos salirnos, porque será la puerta de entrada para cosas mucho peores. Hemos visto que como tomar conciencia de esto ayuda. Luego también hemos visto cómo pues debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios y pedirle ayuda para que nos ayude a salir de eso. Y luego, evidentemente, nosotros tendremos que colaborar en ese camino que hemos iniciado de poder dar solución a eso, pues poniendo de nuestra parte. Tenemos, por ejemplo, en Génesis 4:7 que nos dice, si bien hicieres, por tanto, nosotros tenemos algo que hacer, que es hacer el bien, ¿no? Nos dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, si nosotros hacemos el bien, incorporamos el bien a nuestra vida, hemos leído la Biblia, hemos leído el espíritu de profecía, sabemos en qué consiste hacer el bien, si lo aplicamos en nuestra vida de una forma voluntariosa, evidentemente Dios aprobará eso, es decir, tenemos que colaborar en esa transformación que Dios tiene que hacer en nosotros, ¿no? Por tanto, ya nos lo dice la Biblia, si bien hicieres, pues nos enseñorearemos del pecado, podremos superar el pecado, podemos hacerle frente, ¿no? Sí, ya estuve justamente meditando en este tema y claro, nosotros ya desde de entrada, ¿no? Desde que nuestros primeros padres cayeron en pecado, pues tenemos esa simiente, ¿no? Esa simiente, la de Satanás, y tenemos la de Cristo. Y claro, si permitimos que cualquier tipo de pensamientos haya dentro de nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, si permitimos que eso siga más, entonces, claro, el pecado se enseñorea en nosotros. Pero si eso lo aplacamos, entonces prevalecerá, ¿no? El espíritu del Espíritu de Dios. Y bueno, también nos dice, ¿no? En la palabra que Dios si nosotros le pedimos a Dios que nos dé discernimiento de quién sirve a Dios y quién no sirve a Dios, pues también tenemos que pedir si nosotros realmente somos de Dios o no somos de Dios, ¿no? Ese espíritu, ¿no? Que es lo que hay dentro de nosotros, que lo vaya sacando día tras día, y lo que tenemos que hacer luego es aceptar en la condición en la que estamos, que no somos los más guapos del universo ni nada de nada, o sea, y aceptar esa condición y humillarse ante Él, ¿no? Si algo se da uno cuenta en la vida es que siempre hay 30 o 40 que lo hacen mejor que ti, ¿no? De tu entorno, ¿no? Que lo hacen mucho mejor que tú. Dices, bueno, pues vamos a ponernos tranquilos, ¿no? Bueno, vamos. Creo que vale la pena hacer una comparativa, ¿no? Hablamos de codicia, pero en la Biblia hay un texto que dice, si alguno anhela o desea ser obispo, pues bien hace. Entonces, aquí hay una diferencia. No se trata de codiciar algo, sino de anhelar. ¿Y por qué anhelar ser obispo o anciano sería en este caso, o pastor, es igual? Pues porque hay unas ganas de servir al Señor. Y eso se hace de todo corazón, pero no para recibir alabación, bueno, ¿cómo se diría esto? Alabanzas de los demás, ¿no? Y, oh, qué bien lo hace, y que no se trata de eso. Pero eso en el obispado, pero es que si nos centráramos cada uno de nosotros en querer servir al Señor por encima de todo, más que nuestro propio trabajo o cualquier cosa, servir al Señor y utilizar lo que hacemos, nuestro trabajo, para eso, o quizás ya directamente por obispado o lo que sea, pues hay que hacerlo
de todo corazón, siguiendo un orden. Y eso, esa forma de vivir para el Evangelio, puede ser individual, que evidentemente eso tiene que ser así, pero además puede ser colectivo, bajo un orden. Y eso, la codicia desaparecería. Sencillamente es ponerse en manos de Dios para servirle lo mejor posible y sabiendo que queda tan poco. O sea, es que si antes codiciar era absurdo, ahora que nos quedan 8 años más o menos para el retorno de Cristo, y antes las plagas y antes la persecución, es que somos tontos de remate si vamos con codicias. Desde luego es que el Señor nos tiene que meter un collejón para aprender de una vez y dejarnos de tonterías. Pero claro, si lo que buscamos es enaltecimientos, como se dice aquí, ya podem plegar, ya podemos cerrar la paradita y largarnos. Ojalá todo el mundo que se sienta en una iglesia o en un grupo tuviese claro que lo primero es dar el mensaje de Dios y hacerlo según los dones que Dios le ha dado a cada uno. A partir de aquí, conformarse con eso y hacer todo lo posible para que el mensaje llegue a todo el mundo. Claro. Sí, sí, y esperar tranquilo la salvación, ¿no? Que es el mejor premio que podemos tener, ¿no? Más que un sí, un puesto o lo que sea, ¿no? Desde luego. Esto que ahora Víctor estaba comentando, bueno, hablábamos de la codicia, ¿no? Codiciar un lugar más elevado, pues en el grupo, en la iglesia, ¿no? Y bueno, Pablo, mira, ahora se me ha ido. Bueno, una cosa y ahora se me ha ido. búscalo y mientras leemos unos versículos, No, si quieres. bueno, hay un pasaje en 1 Corintios 14:1 que dice Pablo, que dice que anhelemos los dones espirituales, pero que lo hagamos con amor. Claro. Es decir, no dice, ¿qué era la palabra? Quiere codiciar. Codiciar los dones, no dice codiciar, dice anhelar los dones. Es decir, intentad buscar esos dones que todos tenemos, pero que a veces no lo sabemos, ¿no? Pues Señor, ayúdame a encontrar mi don y anhelar ese don, pues ¿para qué? Como se decía, para trabajar, para colaborar en la obra. Claro. Creo que eso es favorable, pero dice hacerlo en amor. Es decir, amor, ¿por qué? Pues por los hermanos, por aquellos que aún no conocen, que puedes llegar a ellos si tienes esos dones, etcétera, porque son la enseñanza, la profecía y tantos dones, ¿no? Bueno, eso es de alabar, por así decir. Claro, no es la palabra. Es correcto, es lícito. Sí, es lícito, ¿no? Eso es lícito, digamos, ¿no? Pero no el querer ser como aquel que es así o como al otro que es así, no. Es el poder crecer espiritualmente, pero para servir. No para decir, mira, ves, yo soy mejor que tú, ¿ves? Porque, ¿ves? Claro. Yo he llegado hasta aquí y tú no. Sí. Los dones que tiene, que Dios le ha dado. Eso deberíamos ponerlo en oración y darnos cuenta de cuál es nuestra mejor tendencia natural, porque Dios lo ha puesto en ti. Con esto me viene una experiencia a la cabeza que Josep seguro que se acordará. En las iglesias hay gente que quiere predicar, hay gente que no quiere predicar, huye de un púlpito. Bueno, pues hay personas que quieren predicar y no deberían predicar. ¿Y por qué? Ya no hablo de si su vida es correcta o no, ¿vale? Esto ya aparte. Sino que hay personas que no tienen ni el más mínimo talento, don, llámale como quieras, para subir y hablar en público. Nosotros sabíamos de un hermano allí que siempre quería predicar y cuando sabías que el culto lo iba a dar él, ya decías, madre mía. ¿Por qué? Porque hablaba y se liaba de un modo que cuando entraba y salía, tú estabas una hora allí y decías, ¿y qué ha dicho? Porque se iba saltando de mata-mata y ya no sabías qué quería decir en verdad. Y él se veía súper feliz haciendo eso. Pero Ellen White dice que no todo el mundo sirve para eso. Si tú tienes otros dones, y él los tenía, y muchos, pues ya estaba bien en esos dones. Pero no aspires a hacer cosas que no te tocan. Otro quiere ser diácono y resulta que o los nombran para ser diáconos y son unos inútiles de diáconos, que se escaquean, que no quieren hacer nada. Ni servir a la iglesia, ni estar por la gente, ni atenderles, nada. Dices, eso es una desgracia para la iglesia. Bueno, pues cada persona debe ser consciente de esos dones. Y eso sí, trabajarlos para mejorarlos con la ayuda de Dios y que sirva para dar el mensaje dentro de congregaciones y fuera al mundo.
Y a partir de allí, eso es importante porque se acaban tonterías. Pero las tonterías es que nos duran, ¿eh? Sí, sí, nos duran, sí. No, tenemos que pedir a Dios que nos haga encajar en su obra, ¿no? Nos haga encajar en el sitio que Él considere oportuno, ¿no? Vamos a leer unos versículos que son, creo yo, pues el antídoto contra la codicia, ¿no? Y concretamente contra el codiciar lugares que no nos pertocan, ¿no? Y lo tenemos en Mateo 20, del 24 al 27. Si quiere... Gabriela, ¿quieres leer? Mateo 20, del 24 al 27. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El 28 también. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Gabriela, pues aquí vemos efectivamente la actitud correcta, ¿no? Que nosotros debemos pues, tener en toda nuestra vida, ¿no? La perspectiva correcta. Debemos pues, de enfocarnos más en amar a Dios y en servir a los demás que no en nosotros mismos, ¿no? Si hacemos eso, desde luego, pues Dios nos podrá ir transformando correctamente. Bueno, ya para ir terminando, ¿no? Pues la lección pues también nos habla de ese versículo para memorizar, que lo hemos leído antes, en donde hemos visto que uno de la multitud que estaba escuchando a Jesús en su predicación que estaba dando a sus discípulos, sabemos que en esas predicaciones siempre se metía gente que no eran bien sus discípulos, pero que entraban para oír, escuchar, que veían que eso era verdad, pero en este caso esa persona que hace esta pregunta a Cristo acerca de si él puede intervenir en un conflicto que tiene de herencia con su hermano, pues está efectivamente usando mal ese poder que Cristo estaba impartiendo a sus discípulos para poder confrontar las situaciones que sabría que tendrían que vivir, de confrontarse con tribunales y con los gobernantes de este mundo, ¿no? Entonces ese poder que Cristo da a su pueblo para poder hacer esa labor, hay siempre personas, en este caso había este judío, que intenta pues derivarlo hacia sus intereses personales, hacia sus intereses pues terrenales, ¿no? Y Cristo evidentemente pues le llama la atención. Él dice que no ha venido aquí a dirimir este tipo de conflictos, sino a dar poder para hacer la obra, ¿no? Y una vez más pues es una lección más que nos da la Biblia y que deberíamos también pues interiorizar, ¿no? Tener este tipo de actitudes, es decir, usar los dones espirituales que Dios nos da para nuestro beneficio terrenal, pues una vez más es una actitud farisaica, ¿no? Es una actitud farisaica que no debemos pues caer en ella. La lección, supongo que os la habréis leído, los que os la hayáis leído, veréis que hablaba pues del domingo de Lucifer, que ya lo hemos tratado un poco. El lunes hablaba del ejemplo de Acán, ¿no? Este hebreo que al entrar a la tierra prometida pues comete esa aberración de quedarse con ese manto babilónico y con parte del oro y de la plata que no le pertenecía. Él se lo queda para él, lo entierra en la tienda, ¿no? Para que nadie lo vea, y luego el pueblo de Israel empieza a ir mal en la conquista, y es por culpa de esta anomalía, ¿no? Y al final esta persona pues acaba apedreada y quemada, ¿no? Una vez más vemos cómo Dios tenía que ser tajante en esas situaciones, porque ya hubo permisibilidad cuando hubo el caso de Caín y cómo acabó la humanidad. Por lo tanto, a partir del diluvio, ahí ya no se iba a tolerar más rebeliones en su pueblo hasta que naciera el Mesías, ¿no? Debía ser algo necesario de hacer, porque si no el Mesías no hubiera podido nacer. Este es un caso más de todo esto, ¿no? Luego tenemos el martes el caso de Judas, en donde nos plantea la lección el tema del perfume, una vez más, ¿no?
Esto, pues Fanny nos ha hablado estos cultos últimos acerca de Judas, no vamos tampoco aquí a profundizar, pero bueno, en todo caso, pues una vez más vemos cómo Judas tenía ese amor por el dinero, ¿no? Y tuvo esa gran oportunidad, estando al lado de Cristo, de poder reformar su carácter, ¿no? Pero su orgullo, su codicia, pues no permitió que hubiera esa transformación. Una vez más vemos cómo nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que aceptar, como siempre, pues que Cristo haga eso en nosotros. Cristo tiene todo el poder del mundo, pero lo que no puede hacer es ir contra nuestra voluntad, contra nuestro libre albedrío, ¿no? Sí, había una cosa que a mí, cuando la leía y también cuando escuchaba el culto de Fanny, me quedé pensando en el tema de Judas, que es bastante similar al de Lucifer. Cuando uno lee, no me acuerdo qué evangelio, cuál es el evangelio exacto, pero hay uno que dice que, digamos, y está claro, sabemos que cuando Judas empezó a instigar con el tema del perfume, inclusive en todas sus cosas, hubo discípulos que lo siguieron a Judas. Pero luego supieron detenerse a tiempo, porque esos discípulos luego terminaron siendo apóstoles. Es decir, ni siquiera es que, bueno, vale, tú entraste en eso y Dios y Jesús le dijo, pero ahora, vale, yo te acepto, pero te quedas ahí abajo. No, inclusive fueron exaltados a lo más alto, que eran los apóstoles, eran lo más alto de la iglesia, digamos, apostólica. Nosotros sabemos que en el caso de Lucifer hubo un momento, cuando Ellen White cuenta toda la historia, la rebelión, es decir, luego que fueron expulsados, que los demonios que los siguieron podían tener otra oportunidad, pero él les hizo creer que ya no la tenían, que él conocía muy bien a Dios y ya no los iba a perdonar, y al final se perdieron todos. Pero veía cómo a veces es importante saber detenerse a tiempo. Hubo discípulos que lo hicieron y luego fueron apóstoles. Hubo demonios que podrían haberlo hecho y no lo hicieron y se perdieron para siempre. Pero también el tema de saber detenerse antes, inclusive cuando uno es el instigador, porque vemos que cuando uno es el instigador es más difícil ya. En el caso de Lucifer, cuando ya era Satanás y los otros tenían oportunidad, ya no la tenía. Pero eso es el caso de Judas, al final fue el que se perdió, los otros. Entonces siempre, inclusive cuando vemos, tenemos que discernir, intentar detener a veces nuestros pensamientos a tiempo cuando vemos que nos estamos enroscando en algo que no va a llevar a nada bueno. Y antes, inclusive, intentar no instigar ya, a intentar arrastrar a otros, porque luego nos ponemos en una condición ya sumamente difícil. Sí, sí. Desde luego es así, ¿no? Hay una cita de Ellen White que traía también, que es en la oración 21.1, que dice, si la mente divaga, debemos traerla de vuelta. Mediante el esfuerzo perseverante se transformará por fin en algo habitual. Esto a veces no lo pensamos, ¿no? Nos centramos en hacer buenas... En fin, que nuestro comportamiento sea correcto, pero la mente a veces la dejamos enroscarse, como decías tú, ¿no? Bueno, pues en el momento que vemos eso, pum, enseguida de vuelta a lo que toca, ¿no? Y eso se convertirá en un hábito, ¿no? Con respecto a esto que está hablando Javi, es muy complicado porque ¿cómo saber si no te detuviste a tiempo, no? Porque a veces el engaño es pero tan cruel, porque es cruel, que parece ser que sí, que tú vas por el camino, pero en realidad no te detuviste y has pasado 3 pueblos. ¿Y cómo logras discernir eso? Bueno, claro, la persona que ya lo ha hecho, que ya ha pasado eso, no lo podrá discernir porque está totalmente engañada, pero los demás... Es una cuestión muy complicada, por eso es que, como dices, hay que estar muy alerta a los avisos que el Espíritu Santo nos va dando y nos va mostrando cosas. Lo que pasa es que como somos tan tercos muchas veces en nuestros procederes, en nuestras justificaciones, porque al final todo va cuando en el caso de Judas, ¿no? Se justificaba mucho. Y caía en ese juego de justificaciones, bueno, hago esto por esto, por esto y por esto, hago esto por esto y por esto. O sea, cuando nos justificamos tanto, cuando creemos que los demás son los que se equivocan y nosotros estamos en lo correcto, ahí hay un peligro grande de pasarnos ya 3 pueblos de ese punto de no retorno, ¿no? Y que
no nos damos cuenta, nos daremos cuenta ya hasta cuando todo está perdido, ¿no? Cuando ya el Señor venga y pueda mostrar lo que había dentro realmente de nosotros. Pero es por eso que siempre debemos de tener cuidado de esos avisos, de esa conciencia que nos va diciendo, pero por aquí tal y tal, no vayas porque te acabarás perdiendo, pero no hacemos caso. Desde luego nosotros, lo que decimos siempre, ¿no? Claro que tenemos que amarnos en el sentido de bueno, que no pensar que somos una basura, sino que, bueno, que algo servimos, ¿no? Claro. Pero es verdad que antes de pecar, de creértelo, es mejor pecar uy, qué poca cosa soy y qué desastre soy, ¿no? Mucho mejor, porque luego, cuando se presente una situación de conflicto, quizá, pues dirás, bueno, vamos a ser prudentes, no voy a tirar toda la caballería, vamos a reservar algo porque igual me estoy equivocando, puede pasar, ¿no? Siempre tener esa prudencia. Desde luego, la conexión con Dios pues, es el que al final obra, ¿no? Y el Espíritu Santo. Nada más con respecto a lo que decía Fanny. Yo creo que todos nos damos cuenta, es como cuando tú pecas, así sea en cualquier sentido, en el primer momento, la primera vez, el Espíritu Santo te insta a que no lo hagas. Lo quiere evitar a la primera. Es que lo tienes claro, lo tienes claro. No es que no te des cuenta, pero lo haces la segunda, ya se te va como cauterizando. Lo haces la tercera, ya ni sientes. Totalmente. Con lo cual, debemos estar siempre, ¿no?, atentos a la primera. Si hay algo que, si a la primera tú dices, bueno, el Espíritu Santo trabaja en ti y te dice, no, pues no hay que pasar más ese límite. Pero esa es la primera. Pero muchas veces, uno pasa por alto esa primera y es ahí donde cae. Porque el Espíritu siempre está trabajando. Sí. Y a la primera te hará dar cuenta siempre. Bueno, esto a otro nivel es lo que cuentan siempre los soldados, por ejemplo, que han matado en una guerra, ¿no? Al primer hombre que matan, en fin, quedan hundidos, ¿no? Quedan realmente muy afectados. Pero luego ya a medida que van matando a más gente ya se adormece, ¿no? esa culpabilidad, ¿no? Y con el resto de pecados es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, la lección también nos habla de Ananías y Safira, no vamos tampoco a entrar porque ya lo hablamos en otros días, ¿no? Y todos conocemos la historia. Finalmente, para terminar, me gustaría plantear, porque aquí se habla de codicia, ¿no? Se habla de codicia al dinero, pero también hoy lo hemos enfocado además pues, acerca de la codicia más original, que es la codicia al lugar alto, ¿no? Entonces, hemos visto estas dos codicias, ¿no? Yo también preguntaría, ya para terminar, la iglesia de Laodicea, ¿qué codicia, no? La iglesia de Laodicea. Vamos a leer los versículos, porque sabemos que es la iglesia del tiempo del fin, donde esa iglesia adventista, mucho de su pueblo va a caer en ese estado laodicense. Entonces, estas personas, ¿qué codician? Porque algo codiciarán, porque no están haciendo bien las cosas, como denuncia la Biblia, ¿no? Apocalipsis 3, del 15 al 17 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Por tanto, ya no codician sabiduría porque ya piensan tenerla, ¿no? Y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Entonces, ¿qué pensáis que codicia esta iglesia adventista, digamos, oficial, o que tienen, pues, en fin, que no están andando por el camino correcto? Nosotros sabemos que no es así, que no están andando por el camino correcto. Bueno, yo diría la comodidad, quizá, ¿no? La comodidad, codician pues el estar bien con todos, ¿no? El estar bien con el mundo, el estar bien con Dios, ese equilibrio imposible, ¿no? Y eso hace pues que al final acaben codiciando eso, ser tibios, estar cómodos, ¿no? Sí, diríamos que codician la vida eterna, pero que venga más tarde, ¿no? Porque pudiendo conocer la verdad presente, que les ayudaría a abrir los ojos y a ser instrumentos en las manos de Dios para predicar esta verdad, pues en cambio la niegan, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, codiciamos la eternidad, pero cuanto más tarde, mejor. De momento disfrutemos el presente, lo que decías, ¿no? La comodidad, el disfrute,
es como piensa la Iglesia. Gracias a Dios que se supone que allí habrá algún hermano sincero que cuando escuche este mensaje se sobresaltará, ¿no? Claro. Y dirá, oye, hay que abrazarlo, hay que tomarlo, ¿no? Pero la gran mayoría, cuando ves la ceguera que hay en que si no lo dice el presidente de la conferencia no vale, ¿no? Lo demás es satánico, pues no tienen ninguna solución. Están ciegos, como dice el pasaje, sí. son ciegos. Claro. Sí. Es ser del ministerio del cuarto ángel y ser la Odisea. Eso es gravísimo. Sobre todo si ha salido de la iglesia adventista, aún más. Pero si no, también es gravísimo. Porque, ¿qué vida llevamos? ¿Una doble vida? Podemos ser mucho del ministerio del cuarto ángel, mucho decir Maranata 2031. ¿Y nuestra vida qué? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Damos un buen ejemplo o todo lo contrario? Eso nos lo deberíamos plantear, porque a veces nos fijamos demasiado en la iglesia adventista y no nos fijamos en nosotros, que somos una auténtica desgracia de pueblo. Sí, claro. Y lo digo claramente, una auténtica desgracia de pueblo. Porque mucho alabar al Señor y muchas historias, y luego te vas, por desgracia, enterando de tantas cosas, de tanta gente que dices, Señor, ayúdame a no caer, porque desde luego admiro la paciencia de Moisés. Claro. Sí, esto es lo que iba a decir ahora, ¿no? Que nosotros no caigamos también en ese estado laodicense, ¿no? Que efectivamente no nos libramos tampoco tantas veces, es decir, que todos tenemos que estar muy alerta, ¿no? En todas las cosas de Dios y especialmente en estos temas. Estamos a las puertas de entrar en Canaán y es un esfuerzo que ya queda último. No debemos codiciar la comodidad, no debemos codiciar las cosas de este mundo, esto ya no toca, debemos irlo dejando atrás, hacer las cosas bien. El que bien hiciere será enaltecido, debemos procurar hacer las cosas bien. Claro que por obras no vamos a ser salvos, pero debemos colaborar con Dios en esa obra que está haciendo en nosotros y marcarnos ese objetivo también de hacer las cosas bien, de una vez por todas, ¿no? De no irlo postergando, no, ya lo arreglaré mañana, no, arréglalo hoy y si no puedes, pues pide ayuda a Dios como siempre, pide perdón y Dios al final con tu colaboración te podrá ayudar, ¿no? Es que la historia se repite siempre. Hablaba de la condición laodicense, ¿no? ¿Qué dicen los laodicenses? Somos ricos, de nada tenemos necesidad. ¿Y qué dice Dios? Pues no ves que eres un pobre, desventurado, ciego y desnudo. Y muchas veces en nuestra vida eso pasa, ¿no? Creemos que tenemos la verdad, vale, la tenemos. Pero esa verdad, si no viene acompañada de un cambio sincero de corazón, de una humildad, de un renunciamiento totalmente al yo, ¿de qué sirve? ¿No? De nada, porque al final esa verdad no será la que nos salva. Lo que nos salva es Cristo, y para poder tener esa salvación tenemos que tener a Cristo impregnado en todo nuestro ser. Y si tenemos a Cristo impregnado en todo nuestro ser, ¿qué va a salir de nosotros? Pues las buenas obras. No ese estado laodicense, no esa tibieza espiritual, al fin y al cabo. Y muchos, bueno, que ya estamos en el misterio del cuarto ángel, ¿no? Ya estamos salvos. No es así. Podemos estar aquí, podemos estar totalmente perdidos. No es la etapa final es cuando venga Cristo, ¿no? Ahí sí va a ser el final, pero de momento no hay nada seguro. La verdad es muy triste porque el pueblo de Dios ya desde los inicios y hasta ahora en el que estamos en el cuarto ángel, ¿no? Siempre ha tendido en codiciar todo lo que está aquí en la tierra. Y por lo menos digo yo, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar y anhelar o codiciar lo bueno, ¿no? El cielo. El reino de los cielos, ¿no? Hay una cita que Javi siempre lo dice, porque no solamente esto es aplicable a la iglesia nominal, sino es prácticamente para nosotros. Y ahora a mí me gustaría que él lo repita, porque yo no lo diré bien, porque hace como que parezca recordarlos, algo así, pero yo se lo voy a pedir a él que lo diga. Buscan la manera de olvidarse de Dios, pero que parezca recordarlo. Sí,
Bueno, ya lo han escuchado. A ver, repítelo. Muy bien, sí. Yo es que no lo puedo captar precisamente No, muy pero bien, es ¿no? profundo, desde luego, porque es así. Sí, y ese texto no solamente va, sino va para nosotros. Porque en un momento podemos estar afanados en todas las cosas terrenales, pero no en las cosas de Dios. Anhelando todos los días esos cielos nuevos, la tierra nueva, donde no habrá llanto ni dolor, ¿no? Muchas veces no se piensa en eso, solo se piensa en salir de los problemas. Y a ver cómo llegas a fin de mes y bueno, y qué es lo que vas a hacer este fin de semana, ¿no? Entonces, nosotros debemos de alguna manera codiciar, ¿no? Sí, en el buen sentido, codiciar el cielo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la lección. No sé si alguien quiere añadir algo más y si no, pues vamos a finalizar con una oración, como siempre. Y luego tendremos, bueno, ya lo anunciaremos, ¿no? O lo digo ya, las experiencias de Javi y Laura en su viaje que han hecho por Sudamérica, ya nos lo contarán ahora. Vamos, por tanto, a hacer una oración. Jackie, ¿quieres hacer una oración? Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este santo sábado. Te damos gracias por estar reunidos aquí con todos los hermanos. También te pedimos, Señor, que nos acompañes en el resto de sábado que nos queda. Gracias por dar toda esa sabiduría, ese entendimiento a través de las palabras de nuestro hermano Luis, que nos sirvan, que queden grabados en nuestro corazón. Y Padre, que tu Espíritu nunca se aparte de nosotros para saber lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Señor, límpianos este corazón, danos un corazón de carne y que pues en nosotros no quede esa codicia, esa avaricia, Padre. Tú eres justo en los tiempos, eres perfecto y utilízanos como instrumentos tuyos para que esta obra avance y que entre todos, Padre, podamos demostrar, no ser tibios, demostrar que tú estás en nuestro corazón y que pues por Cristo, nuestro Salvador, buscamos siempre llegar a la salvación, Padre. Perdona todas nuestras faltas y nuestros pecados, que te lo pedimos siempre en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.